Nos está acompañando Jaime Quiseno. Muchos de ustedes lo conocen, ya saben quién es él. Es profesor de varias universidades, tiene varios posgrados que ha hecho en administración. Les queremos contar que Jaime está certificado en la metodología de John Maxwell Team, se está certificando o certificado como coaching. Muchas Bienvenidos todos de nuevo. Muchas gracias. Pues bueno, qué bueno que haya tantas personas. Yo en estos momentos estoy aquí también recibiendo nuevas personas y tenemos 60 personas ya en esta reunión. Como lo acaba de comentar Germán, que es nuestro director del Ministerio de Ejecutivos y Empresarios, esta metodología busca que nosotros podamos cuestionarnos. O sea, realmente el coaching es que nosotros podamos mirar hacia adentro. Durante la segunda sesión que vamos a estar desarrollando, vamos a concentrarnos en dos leyes. La primera es la ley de la conciencia y la segunda es la ley del espejo. Vamos a la ley de la conciencia. Entramos ya en materia en esta segunda ley. Dice, para poder crecer, te tienes que conocer a ti mismo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esa es una reflexión que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer para poder situarnos y comenzar a orientar hacia dónde queremos nosotros comenzar a crecer. Y obviamente es a partir de este momento, para poder crecer, tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Y qué es conocernos a nosotros mismos? Tener presente nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, ser conscientes de qué somos capaces. También examinar nuestros intereses y estar observando las oportunidades que se nos dan en nuestro entorno. Cuando nosotros somos conscientes de estos puntos fuertes, de los puntos débiles, de los intereses que nosotros tenemos y de las oportunidades que se nos están presentando, podemos nosotros comenzar a plantearnos respuestas a estas dos preguntas. ¿A dónde quiero llegar? ¿Y en dónde estoy? ¿Por qué es importante estas dos preguntas? Porque es el punto de inicio que debe ser completamente objetivo. Ya vamos a ver en la ley del espejo que yo tengo que es concentrarme en mis posibilidades, en mis intereses, y para eso tengo que construir y definir claramente mis valores y mis prioridades. Este punto del crecimiento no es observando a los demás, sino que es examinándonos hacia adentro. Y esta es una segunda pregunta. ¿Hacia dónde diriges tu vida? Hay personas que no saben hacia dónde dirigir su vida. Es decir, no saben para dónde van. Y John Maxwell, que es el autor del texto que estamos examinando en este seminario, plantea tres tipos de personas cuando se trata de tener dirección en la vida. Dice que las primeras son las que no saben lo que les gusta hacer. Estas personas están confundidas. No conocen, no saben exactamente qué es lo que les gustaría hacer. Y ese es un problema grave. Hay otro grupo de personas, las que saben, pero no lo hacen. Estas están frustradas. Y hay un tercer grupo de personas, las que saben lo que quieren y lo hacen. Estas están frustradas. Desde el punto de vista de los informes que habíamos visto de psicología, es sorprendente que aproximadamente el 66%, es decir, 2/3 partes de las personas se sitúan en los dos primeros grupos. Entonces estamos diciendo que solo una tercera parte de las personas, en términos de plantearse planes de crecimiento, pueden llegar a realizarse. Entonces, esta es la definición de conciencia y es la que yo quiero que ustedes comiencen a construir a partir de este momento, como el elemento para enmarcar nuestra reflexión. ¿Qué es la conciencia? Esta acepción desde la psicología dice es el conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Conocimiento de sí mismo. Esto nos obliga a que nosotros comencemos a preguntarnos, si yo me conozco a mí mismo y tengo plena identidad de quién soy,
si yo supiera que no voy a fracasar en el futuro, ¿qué comenzaría a hacer a partir del día de hoy? Este es un pensamiento de este psiquiatra, el doctor Branden. Él dice, si supieras que no vas a fracasar en el futuro, ¿qué comenzarías a hacer hoy? Desde ese punto de vista, que nos invita en esta ley de la conciencia a buscar nuestra pasión y nuestro propósito. Si nosotros queremos examinar nuestros pensamientos, nuestras reflexiones y quiénes somos, tendríamos entonces que comenzar a preguntarnos hacia adentro, ¿cuál es mi pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Y si eres capaz de identificar tu pasión, puedes responder a esta segunda pregunta, ¿cuál es tu propósito? Yo espero que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de tener una libretita de notas allí y vayan anotando todas estas preguntas y las vayan respondiendo. Puede ser ahora mismo o puede ser para su repaso. Pero estas son preguntas fundamentales porque van a marcar la dirección que este seminario nos va a desarrollar en las próximas sesiones. Cuando hablamos nosotros de pasión, esta es una definición también que la encontré en la RAE, dice, es tu deseo vehemente por hacer algo. ¿Cuál es tu deseo vehemente por hacer algo? Se diferencia del propósito. ¿Cuál es tu propósito? Miren esta otra definición también. Es tu determinación firme de hacer algo. Entonces aquí tenemos dos elementos importantes para ir comenzando a tomar conciencia sobre el crecimiento y la dirección que vamos a dar. Después de esta pandemia, diríamos este proceso que estamos atravesando. Cuando yo digo cuál es tu deseo vehemente de hacer algo, yo quiero compartirles una pequeña historia muy cercana y les contaré la historia de mi esposa Carolina. Ella es administradora de empresas, es egresada de la Universidad de La Salle. Y ella desde muy pequeña pues tuvo la oportunidad de conocer el manejo de una empresa diríamos multinacional. Y en ella trabajaba su mamá, pero ellas hacían parte de la gerencia. Y el primer acercamiento que ella tuvo con una empresa fue precisamente cómo trabajar con las personas. Y cuando ella egresó de la universidad, ella lo que tenía completamente claro era ser una emprendedora. Ella nunca se planteó esa posibilidad de ser empleada, nunca lo consideró. Ella siempre quiso ser una emprendedora. Entonces comenzamos recién casados, eso fue hace unos añitos atrás. Y entonces yo le preguntaba a ella, ¿cuál es tu pasión? Y ella comenzó a responderme, me dijo, mira, mi pasión es hacer feliz a las personas, ver a las personas contentas, que las personas estén realmente felices. Esa fue la respuesta que ella me dio. Entonces yo lo comencé a decir, busca entonces, si quieres ser una emprendedora, ¿en qué negocio podrías tú hacer felices a las personas? Y lo primero que me respondió en esa época era, ella estaba haciendo un curso internacional de cocina internacional. Y se enfocó por el tema de los postres y me dijo, voy a montar una empresa de postres. Y en efecto comenzó a montar sus postres, pero pues obviamente se enfrentó a un medio donde no se desarrolló el negocio. Y posteriormente, ya siguiendo ese título que ella tenía, el certificado de cocina internacional, comenzó a desarrollar actividades de eventos sociales, matrimonios, 15 años, etcétera. Y resulta que para yo ayudarle a ella, esto hace parte de mi historia real, cuando ella no encontraba maestros de ceremonias para los matrimonios, para las ceremonias de 15 años, piense usted quién era el maestro de ceremonias en esa época. Pues entonces yo era un directivo, trabajaba en una entidad del Estado y nadie lo sabe. Por las noches, los fines de semana, pues hacía entonces mi trabajo como maestro de ceremonias de los eventos sociales que estaban a cargo de mi esposa. Fue una situación bastante compleja, difícil, realmente. Pero finalmente ella tomó la decisión de apartarse de aquel negocio. Pero quiero que ustedes tengan en cuenta algo. La pregunta que yo les hice es, ¿cuál es tu pasión?
Y la pregunta que le había hecho a ella, ¿cuál es tu pasión? Era ver felices a las personas. ¿Diríamos que comiendo postres las personas eran felices? Sí, sí, claro. Podríamos decir que desarrollando unos excelentes eventos sociales, las personas eran felices, pues por supuesto. Pero resulta que cuando ella tiene que enfrentarse también a una situación difícil que se le presentó, tuvo que cambiar de negocio. Entonces ya vamos diciendo que 3 emprendimientos y este es el tercero que ella inicia ya como agente inmobiliaria. Ver la cara de ella cuando una persona se ve satisfecha con la adquisición de una vivienda, de un apartamento, de una oficina, etcétera, es maravilloso. Ella se siente realizada. Ella mantuvo siempre su pasión. Es decir, pasaron varios negocios hasta que encontró realmente el nicho en el cual se iba a desarrollar. Ahora, atención a esto, tu propósito, ¿cuál es tu propósito? Es tu determinación firme de hacer algo. Encontré en mi esposa algo muy importante, ella nunca quiso ser empleada, se resistió y definitivamente nunca quiso ser empleada, pero realmente ella desarrolló sus emprendimientos. Y al haber desarrollado sus emprendimientos, ella pudo desarrollar sus dones y sus talentos. Y tuvo la determinación firme de ser una empresaria. Entonces ahí estamos hablando de las dos diferencias entre pasión y propósito. Ahora, cuando estamos nosotros hablando sobre el tema de la conciencia, esta es una pregunta también de coaching. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Hoy, independientemente de lo que estés haciendo, independientemente de lo que, del ámbito laboral, empresarial, del proyecto que estés desarrollando, del emprendimiento que estás desarrollando, ¿te gusta lo que estás haciendo? Cuestiónate. Porque el agotamiento no surge de hacer demasiado de algo, resulta de hacer cualquier cantidad de la cosa equivocada. Hay una enfermedad en estos momentos y es el famoso estrés. Muchas personas viven estresadas y no esperan sino que llegue el viernes para poder disfrutar su fin de semana. No disfrutan lo que hacen durante la semana. Si estamos hablando de pasión y estamos hablando de propósito, lo que tú haces debe nutrir tu ser, que te sientas realizado, que te sientas realizada. Eso es lo que nosotros buscamos con este tipo entonces de seminarios de crecimiento. Si no te gusta lo que estás haciendo, ¿qué te gustaría hacer? Comienzas a soñar. ¿Qué te gustaría hacer? Voy a poner un ejemplo. Si alguien se propone recorrer 10 kilómetros, pero a solo 2 kilómetros se encuentra con un muro, ¿debería terminar su carrera ahí? Claro, esto es una alegoría a un emprendimiento, por ejemplo. Cambiar de dirección es un riesgo, tiene un costo y puede ser un costo alto en tiempo, en recursos, etcétera. Pero ¿qué pasaría si no haces el cambio? ¿Con qué riesgo prefieres vivir? La historia que les conté de mi esposa, ella tuvo que dejar algunos emprendimientos porque el negocio, el entorno, la situación no era propicia. Pero fíjense ustedes que insistir y persistir es una característica del emprendedor. Entonces, algo que te anime, algo que fortalezca tu fuerza, tu determinación, está determinado por lo que te gusta hacer. Entonces, ¿cuál es tu sueño? Ya estamos viendo 3 conceptos diferentes. Estamos hablando de la pasión, estamos hablando del propósito, ahora entramos al sueño. ¿Qué sería un sueño? Esta es otra definición que encontré también en la RAE. Se trata del suceso, proyecto o aspiración que se anhela o se persigue, que puede ser difícil o de difícil realización, pero en el que se piensa con placer. Es decir, cuando piensas tú en el sueño, en tu sueño, te reanimas. Entonces aquí hay algo muy importante. Pregunta, también para que la respondas, para que te cuestiones. ¿Puedes hacer lo que te gustaría hacer? ¿Puedes hacer lo que te gustaría hacer? Esto es para que comiences a pensar en la redirección de algunos proyectos, de algunos emprendimientos. Y yo creo que en estos momentos es propicio para que muchos de esos sueños
comiencen a hacerse realidad. Esta mañana, escuchando las noticias, veía yo los informes económicos y todo revisión de las curvas de contagio, y veía y escuchaba que se tienen que planear varias cuarentenas. Y entonces resulta que esto va a ser una situación de varios periodos donde va a haber soltar y volver otra vez a desarrollar las cuarentenas. Y entonces tenemos que tener la capacidad de flexibilidad. ¿Qué negocio, qué emprendimiento, qué proyecto nos permite innovar de manera tal que nosotros estemos preparados para estos tiempos que vienen? Son alrededor de 9 meses en los cuales vamos a estar en estas condiciones. Ahora, para ello debes tener tu sueño, algo específico. No es el sueño de todos, es tu sueño, es propio, es individual, es personal. ¿Y qué pasa con el sueño? Que activa tus talentos y tus dones únicos, que te anima diariamente, que aclara tus prioridades y que te orienta hacia las motivaciones correctas. Ahora, quiero presentarles a un amigo. Ese amigo se llama Oscar. Pueden tomar foto, pueden tomar una nota de Oscar. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. ¿Cómo hacer lo que quieres hacer? ¿Cómo hacer lo que quieres hacer? ¿Cómo dar ese primer paso de reorientar tu negocio, tu emprendimiento, tu proyecto? Lo que vas a hacer de aquí en adelante. Oscar es este acróstico. Ven ustedes con la O, observar. Es tomar conciencia de tu entorno. ¿Dónde estás situado? Mirar cuáles son las situaciones que se están presentando a tu alrededor y sobre todo en tu entorno inmediato. Número 2, soñar. Es decir, plantearte un interés. Recuerden ustedes que el sueño activa tus dones, activa tus talentos, activa tus prioridades, determina tu propósito. Entonces es necesario comenzar a plantearse esa imagen fija hacia dónde quieres dirigir tus negocios, tu emprendimiento, tu proyecto, tu realización personal. Y una vez que tú lo has identificado y ya tienes el interés marcado, creer, creer. Y creer es lo que te va a motivar a levantarte todos los días en pos de esa realización, de alcanzar ese sueño, de ejecutar ese propósito, de poder manifestar esa pasión. Sueño, propósito y pasión. Pero para eso necesitas creer, determinación. Y una vez que tú has creído y estás convencido, convencida de que ese es el camino, actuar. Y yo creo que este actuar es la palabra más importante en este momento. Actuar. Porque marca la responsabilidad que tienes contigo mismo. Nadie va a actuar si no lo haces tú. Y resulta que al final de esta presentación que estamos haciendo en el día de hoy, vamos a darnos cuenta que lo más difícil del liderazgo es liderarse a uno mismo, porque usted tiene que enfrentarse a usted mismo. Ahora, cuando usted ya desarrolló la observación, el sueño, la creencia y la acción, repita el ciclo. Si usted repite este ciclo, a eso le llamamos crecimiento. El crecimiento está marcado por la perseverancia. El crecimiento está marcado por la disciplina. Debe ser disciplinado, debe ser consistente. Esas son las enseñanzas fundamentales que tenemos entonces. Ahora, entonces, encuentra tu pasión y tu propósito. ¿Qué hacer? Sé comprometido, sé consistente, sé creativo o creativa. Reflexiona a diario, todos los días antes de acostarse y cuando se levante en la mañana, piense en su sueño, piense en su pasión, piense en su propósito. Estas reflexiones son fundamentales porque nos van a estar motivando todo el tiempo. Y sea agradecido, porque no todas las personas tienen un sueño. Ya lo habíamos visto, que el 66% son personas que no saben para dónde van. Si tú ya tienes un sueño, si tú ya tienes una pasión y has definido tu propósito, recuerden que el propósito es tu determinación. El propósito no aparece de la noche a la mañana, sino que es una decisión que tú tienes que tomar. Entonces haces parte de las personas que comienzan su proceso de realización personal, de crecimiento personal. Como les había comentado entonces, está asociada a la ley del espejo, esta ley de la conciencia. Miremos un poquito sobre el tema de la ley del espejo. La ley del espejo dice
Tienes que ver tu valor y darte más valor. Esto tiene que ver es con la autoimagen. Esto tiene que ver con la autoestima. No se olvide, desarrollarte a ti mismo es cuestión de potencial. Cuando nosotros comenzamos a estudiar el coaching, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que nosotros no examinamos lo que ya sucedió. Nosotros no examinamos los resultados, sino que nosotros examinamos es el potencial. Es decir, comenzamos a ver es el potencial. ¿Qué tenemos y para dónde vamos? Todo ese trabajo previo, anterior, eso hace parte ya de la psicología y eso es ya una disciplina de carácter profesional. Pero en el tema del potencial, sí nosotros estamos trabajando en identificar aquellos elementos que podamos generar ideas que permitan crecer a las personas. Estamos activando el subconsciente para que el subconsciente se haga consciente. Miren ustedes esta frase de Henry Ford. Ya creas que puedes o que no puedes, de cualquier modo acertarás. Tremenda frase, Henry Ford. Ya creas que puedes o que no puedes, de cualquier modo acertarás. Esto habla del liderazgo de sí mismo. Entonces tratemos de examinar esto de una mirada en el espejo. Quisiera que por favor tomaran un poquito más de conciencia, lo iba a decir, y se examinen hacia sí mismos. Cada uno comience a mirarse en su propio espejo. Primero, porque como tú te ves, eso determina tu comportamiento. Como tú te veas, eso va a determinar lo que tú vas a hacer. Segundo elemento, nunca logramos más de lo que nuestra autoestima cree que podemos lograr. Si nosotros tenemos una autoestima que califique 5 sobre 10, ¿cómo creen ustedes que van a ser los resultados? Nunca van a superar el 5. O sea que nosotros tenemos que comenzar a construir una autoestima de 10 sobre 10. De esa manera comenzamos a ver resultados. El trabajo es que tú tienes que comenzar a verte con mucho valor. Pregunta, ¿con quién hablas más todos los días? Realmente es consigo mismo. Examina desde que te levantas en la mañana hasta que te acuestas con quién estableces conversaciones y de quién recibes tú pensamientos. De ti mismo. Entonces tienes que comenzar a reevaluarte qué estás pensando acerca de ti mismo, marcado siempre por la autoestima. El valor que nos damos, ojo, tercer elemento, el valor que nos damos es el referente del valor que otros nos van a dar. Si yo tengo una autoestima baja, las personas no me van a valorar. Pero yo tengo una autoestima alta, eso marca un referente psicológico, claro, directo y concreto. Esta es una frase de John Maxwell. Dice, si te das poco valor, puedes estar seguro de que el mundo no subirá tu precio. Tremendo. Entonces tenemos que comenzar a trabajar, a elevar nuestra autoestima. ¿Cómo podemos nosotros elevar nuestra autoestima? ¿Cómo mantener una autoestima sana? Aquí tenemos varios planteamientos. Primero, cuide lo que dice de usted mismo. Cuide lo que usted se dice a sí mismo. Al final, en el libro que estamos tratando sobre las 15 leyes indiscutibles del crecimiento, John Maxwell nos pone una tarea y esta tarea yo quiero dejarlas para ustedes en el día de hoy. No importa, no es para que la hagan ahora mismo, pero sí es que lo vayamos haciendo en un cuaderno, en su libreta de notas. Comience a escribir todas las cosas positivas que usted tiene sobre su propia vida. Todo lo que sea positivo, todo lo que sea positivo que le permite identificar todo el valor que usted tiene. Esa es una primera tarea. ¿Sabe cuántas frases o cuántas ideas tenemos que alcanzar a escribir? 100 ideas positivas sobre cada uno de nosotros, sobre sí mismo, sobre ti mismo, sobre ti misma. Esto es fundamental. Cada vez que tú leas ese listado, te vas a animar y automáticamente va a elevar tu autoestima. Y a medida que tú vas escribiendo esas 100 ideas positivas sobre ti mismo, va a aparecer una sola palabra.
Es necesario que cada uno de ustedes establezca una palabra. Defínete en una sola palabra. Y ese es el valor que marca tu vida. No quiero plantear en estos momentos ejemplos de esos valores, pero sí quisiera que cada uno de ustedes comenzara a cuestionarse cómo definirse en una sola palabra. En una sola palabra. Obviamente una palabra que sea positiva. Nunca se compare con nadie. Segundo elemento. Para el tema del crecimiento, esto es supremamente importante. Una cosa es el coach y otra cosa es el mentor. El mentor es aquel que tiene experiencia y comparte su experiencia y orienta a una persona que está en un emprendimiento. El coach trabaja directamente sobre la persona, no transmite experiencia, sino que cuestiona, ayuda al crecimiento propio de la persona. Entonces el coaching es un proceso en el cual tú mismo vas a comenzar a crecer por tu propio esfuerzo. Entonces nunca se compare con nadie. Comience a compararse con sí mismo. Véase en el espejo. Si usted comienza a verse en el espejo, vamos al tercer elemento, sobrepase creencias limitantes. Es decir, vayamos directamente al subconsciente y comience a mirar aquello que te está deteniendo. ¿Qué es lo que te impide crecer? ¿Qué es lo que hace que tú tengas de pronto pensamientos negativos sobre ti mismo o sobre ti misma? Esto es fundamental, superar toda creencia limitante. ¿Cómo vamos a neutralizar esas creencias limitantes? Yendo al listado de cosas positivas que usted es. Si usted no encuentra cosas, un listado largo, busque a sus amigos, busque a su cónyuge, busque a sus parientes, a las personas que te conocen y pregúnteles, qué bueno, qué valor crees que tengo yo. Y comience a tomar nota y se sorprenderá, se sorprenderá, se sorprenderá. Ahora, un elemento importante para elevar la autoestima es siempre añadir valor a otros. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo maravilloso que es precisamente el Señor Jesucristo. Ustedes vieron, dijo, yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir. Entonces el don del servicio es fundamental para elevar la autoestima. Estuve yo leyendo, esta mañana estaba leyendo la Biblia y me encontré en Colosenses 1, este pasaje, Colosenses 1:9, para los que tengan su Biblia, quieren repasar. Dice Pablo, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Este pasaje bíblico se aplica absolutamente a tus negocios, a tus emprendimientos. Es decir, que si tú perseveras, que si tú trabajas, que tú desarrollas una buena obra, y aquí estamos hablando directamente también de poner en práctica, a hacer lo correcto, aunque sea lo más difícil, podrás crecer, podrás prosperar. Aquí tengo otros 4 pensamientos importantes, cómo mantener sana nuestra autoestima. Practique diariamente una disciplina en un área de su vida. Esto es supremamente importante. Les voy a contar una historia también personal. Y esto tuvo que ver con la segunda carrera que yo desarrollé. Yo hice una licenciatura y pues yo ya estaba trabajando y mi trabajo era de tiempo completo, obviamente, hacía parte de la planta. Y además era un cargo directivo en el cual yo estaba. Pero yo dije, a mí me apasiona esta temática y me voy a dedicar a hacer una nueva carrera. Yo soy profesor, ustedes saben que mi desempeño también en las universidades, y comienzo yo a desarrollar mi licenciatura, y entonces mi esposa me dijo algo, me dijo, Jaime, es que tú eres muy disciplinado. Mira, eso cuando ella me dice, eres muy disciplinado, eso alimentó mi propósito, mi autodeterminación. ¿Y sabe qué les dije yo a ella? Pues entonces voy a sacar mi tiempo para hacer mi carrera entre las 4 y las 6 de la mañana todos los días. Y estábamos con un bebé en esa época.
nuestro segundo hijo. Y comienzo yo a plantear esa determinación de levantarme todos los días a las 4 de la mañana y hacer mis trabajos, mis lecturas y toda la actividad académica de 4 a 6 de la mañana. Pude terminar mi segunda carrera gracias a esa disciplina. Entonces, practique diariamente una disciplina en un área de su vida y le garantizo que crecerá. Un gran amigo me lo decía, si una persona se dedica 1 hora diaria a hacer lo que se apasiona, se vuelve un experto en esa área. ¿Qué es lo que te apasiona? Dedícale 1 hora diaria. Ahora, no tiene que ser a las 4 de la mañana, no tiene que ser tampoco a las 6 de la mañana, puede ser a las 8 de la noche, en la tarde, pero sí lo importante es que lo haga de manera persistente. Eso es fundamental. Celebre pequeñas victorias. Por favor, debe usted ser su mejor, diríamos, hacerse su propia barra, que sea su propio animador. Cada vez que usted logre un resultado positivo, una meta, alcance una meta, el resultado, independientemente del que sea, pero que sea positivo, anímese. Y algo muy importante, siempre tenga una visión positiva, siempre fundamental en cualquier situación. Y esta la dejé de última porque ese es el propósito real de un coaching. Asuma la responsabilidad de liderarse a sí mismo. Cuando hablamos de asumir la responsabilidad de liderarse a sí mismo, implica rendir cuentas. ¿A quién le vas a rendir cuentas? Necesitas establecer un plan de trabajo, necesitas establecer unas metas, pero tienes que rendir cuentas. Esto es fundamental. Entonces, ahí cobra sentido el poder trabajar con alguien que sea de nuestra confianza, que sea una persona que esté interesado en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo. Eso es fundamental. Ahora, ¿en qué espejo te estás mirando? Vuelvo a esta misma pregunta. ¿En qué espejo te estás mirando? No miremos al vecino. No miremos a una persona que consideremos es mejor que yo. No miremos a los hombres exitosos. Es válido leer biografías de hombres exitosos, pero no de las personas que nos rodean. Mire lo que dice aquí, y ahí se rompe el espejo. El que mira afuera sueña, pero el que mira hacia adentro se despierta. Esto lo decía o lo dice Carl Jung, que es un psiquiatra reconocido del crecimiento. Entonces, miremos hacia adentro y esto nos permitirá desarrollar la ley de la conciencia y desarrollar la ley del espejo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la metodología del coaching, pues quiero precisar algo y es muy importante. La metodología del coaching lo que busca es que se establezca una relación personal, que mediante preguntas poderosas, que solamente las das tú y única y exclusivamente tú, por eso es que estamos hablando de que el coaching es una relación de 1 a 1, una relación personal. Esa persona te ayudará a mirarte en tu propio espejo de manera consistente, siempre identificando tu potencial para establecer nuevas metas. Esto es una espiral, es un ciclo, cada vez creciendo más y redirecciona tu vida. Esto es fundamental tenerlo muy en cuenta para un coaching efectivo, porque de esa manera es que nosotros vamos a asegurar el crecimiento. Y estamos hablando de nuestro seminario, las 15 leyes indispensables del crecimiento. Entonces, ¿cómo crecer? Búscate un aliado personal que te ayude. Y con esto estaríamos terminando entonces esta reflexión del día de hoy. Lo dice John Maxwell. Los 2 días más importantes de tu vida: 1, el día en que naciste. 2, el día en que descubres el para qué. El día más importante. ¿Ya lo viviste? ¿Ya sabes para qué naciste? ¿Ya conoces y tienes claro cuál es tu propósito? Si todavía no lo has identificado o requieres reconstruir tus proyectos, tus negocios, tus emprendimientos, comienza a prepararte, porque muy pronto llegará tu segundo día, el día más importante de tu vida. Muchísimas gracias. Vamos entonces a preguntas y dejamos entonces
Micrófonos abiertos. La primera persona que quiera levantar la mano, bienvenidos. Jaime, Adelante. buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Esperanza Tulán, de mucho gusto. Ay, mi doctora Esperanza, qué gusto verte por acá. Adelante. Gracias. Es que cuando tú nos decías hace un momentico en qué espejo te estás mirando, nos decías que no lo debemos hacer en personas que están cerca a nosotros, fue lo que dijiste. Entonces, ¿en qué espejo nos debemos estar mirando? En el propio ¿En el tuyo. nuestro? En el tuyo, en el tuyo, en En el el mío. particular, sí, en el tuyo, tuyo. Sí. Hay un libro maravilloso, creo que muchos de ustedes ya lo han leído, se llama El ser que quiero ser. El ser que quiero ser, lo recomiendo, porque el crecimiento es que yo comience a crecer como una semilla, y creo que a eso hace referencia la semilla de mostaza, que puede ser algo pequeño, pero adentro hay algo gigante que llega a crecer como uno nunca se imaginó. Entonces es tú mismo comienzas a cultivarte a ti misma, tú misma comienzas a cultivarte a ti misma y es el crecimiento contigo misma mirándote a ti misma. Sí, sí, esa es. Gracias. Me conoces bien, profesor. Jaime, Adelante, hermano. yo pues quiero intervenir en esa pregunta de Esperanza porque es importante aclarar eso. No es que uno no se fije, porque Jaime lo dijo, en personas que han sido exitosas, ¿sí? Y que han llegado a cumplir sus metas, ¿sí? Siempre tenemos algo que aprender. El gran problema es que sentimos frustración cuando nos comparamos con esas personas. Y entonces decimos, pero es que esa persona tiene facilidad para hablar en público. Pero es que esa persona estudió en tal universidad. Pero es que esa persona fue ayudada por un amigo. Y empieza a comparar uno de esos factores que no le permiten a uno, que lo vimos en el primer capítulo, que tiene que ver también con la ley de la intencionalidad, ¿sí? Que son esos factores que le impiden a uno realmente ser intencional. Porque no es que no se fije uno en la demás gente, claro, uno siempre tiene que aprender y aprenderé de alguien. Y eso no es lo que estaba diciendo Jaime realmente, porque, y específicamente, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que mirarnos es nosotros qué queremos hacer, ¿sí? Y proponernos lo que nosotros queremos lograr, ¿sí? Y lo ponía con el ejemplo tuyo, ¿sí? Hay que mirarlo, pero lo primero es que tiene que mirarse uno qué es lo que yo tengo y hasta dónde quiero llegar. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están? Bueno, tenemos una pregunta con mi esposo. Nosotros tenemos un emprendimiento, ya llevamos 3 años con él y lo hemos hecho en pareja. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de que ese emprendimiento sea en pareja, pero también haya esa pasión, haya ese propósito de manera individual? Cuando tú dices de manera individual, quiere decir que tiene otra alternativa, un negocio paralelo diferente al que los une en estos momentos en ese emprendimiento. Entonces, tenemos a Colombian Cute que nace productos personalizados como pareja y cada uno desarrolla una actividad dentro de la marca. Pero más o menos hace unos 2 meses, a raíz de una situación personal en mi caso, yo empecé a crear por decirlo así, un blog personal y digamos que, ¿qué pasa? A manera de que todas las actividades, digamos, del trabajo y todo se enfoca la mayoría del tiempo a eso, siento que eso que Dios me colocó y ese trabajo que Dios me dijo, tienes que hacer esto porque pasó esto con tu hermano, porque vino una situación difícil, creé como ese ministerio, por decirlo así, pero no he podido como sentarme y trabajar, pero ya es algo que Dios me entregó y me dijo, tienes que hacer esto y tienes que ayudar a personas con depresión, con temas de suicidio, tienes que prepararte, hacer todo el plan, pero realmente digo, no, yo no puedo soltar a mi marca, yo no puedo soltar a mi emprendimiento, porque pues eso también hace parte como de nuestro trabajo, de ahí prácticamente vivimos. Entonces es como, yo puedo seguir eso, pero también puedo seguir con otra cosa al tiempo.
Bueno, mira, el coaching es que tú tienes que examinarte hacia adentro, hacia ti misma. En este caso, cuando ya tienes un socio tan cercano como es tu esposo y que están desarrollando un emprendimiento, hay que ser muy cuidadosos con ese emprendimiento. Es todo un tema de cultivarlo, de mantenerlo a flote, de poderlo desarrollar. Y a veces, algún amigo me lo decía, experto en varios emprendimientos, un empresario muy exitoso él, me decía, hay momentos en que uno no puede abandonar ese emprendimiento hasta tanto no haya logrado la maduración que se requiere. Entonces, pregúntense si ya ha madurado ese emprendimiento. Ahora, cuando tienen esa posibilidad de desarrollar un emprendimiento paralelo, bien sea individual o bien sea en pareja, también podemos considerarlo como un crecimiento, porque no estamos diciendo que nos vamos a quedar única y exclusivamente en un solo proyecto. Entonces, examine muy bien que no vaya a caer en riesgo el emprendimiento principal. Alguna vez un amigo me lo decía de una manera muy coloquial, haga lo que hace Tarzán, no suelte la liana hasta que tenga la otra agarrada. Ok, ok. Jaime, Vale, gracias. Mucho gusto. Adelante, ¿quién más? Jaime, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí. Con la respuesta que tú acabas de dar, creo que utilizas, digamos, una palabra clave que es tiempo. Y lo que yo veo es que definitivamente esa madurez tiene que implicar conciliar nuestro propósito con el propósito de Dios. Y me parece que es, digamos, ahí clave es ir a Getsemaní, ¿no? Que es donde el Señor entiende, digamos, donde el Señor se entrega completamente y sabe que la voluntad es, pues, que Él vaya a la crucifixión. Entonces quiero entender un poco esa lucha que se da entre nuestros anhelos y los sueños que Dios tiene para nuestra vida, porque en algunos momentos pueden ser contrarios. Bueno, mira, para ello yo quisiera volver otra vez a la palabra de potencial, del potencial. Cuando nosotros estamos hablando del crecimiento, dice que todo este asunto es de potencial. Una vez, y estábamos en una clase de teología social, precisamente alguien hacía una pregunta y decía, ¿y cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Y yo le decía a esa persona, recuerda las 4 S, salvo, santo, sacrificado y sumiso. Salvo, santo, sacrificado y sumiso. Dios quiere que nosotros seamos salvos, que nosotros seamos sujetos a su voluntad, que seamos sacrificados, es decir, que sirvamos a los demás. Eso es fundamental. Pero hay un quinto elemento de la voluntad de Dios. Y el que nos dio la libertad para decidir ese propósito de qué hacer y cuándo hacerlo, ese es un regalo que Dios te dio a ti. Hace poco estaba yo leyendo un libro de John Maxwell, precisamente, y él culminaba el libro por completo con esta frase que me pareció maravillosa, y dijo así, regalo de Dios es para todos y cada uno de nosotros nuestros dones y talentos. Regalo de nosotros para Dios es haberlos desarrollado. Eso es una responsabilidad que yo tengo. El potencial yo debo desarrollarlo, porque yo ya tengo los dones y yo ya tengo los talentos. El tiempo de Dios es de esta manera, más o menos. Tenemos que estar preparados en todo momento. Es como si usted tuviera un tractor encendido. Tiene el motor encendido y está vibrando. Cuando está vibrando y está encendido, cuando está esa pasión y ese propósito, viene el Espíritu Santo y es el que le da la dirección. Entonces estemos nosotros muy atentos a ese momento en que comenzamos a tomar esa determinación. Y es un asunto de determinación realmente y es un asunto personal. No podemos nosotros echarle culpa a Dios cuando nosotros no tomamos decisiones. Muy bien, otra persona. ¿Todavía tenemos tiempito, Germán? Sí, señor. Tenemos unos Jaime. 5 minutos más. Gustavo, adelante.
Sí, gracias, profesor. Pues quería preguntar sobre, ¿te gusta lo que estás haciendo? Pues realmente a mí me gusta lo que estoy haciendo porque, pues digamos, en el negocio que tenemos con mi esposa es un negocio de comida rápida, arepas rellenas. Entonces, me gusta ver la satisfacción de la persona cuando se come la arepa y siente que se come algo diferente, algo delicioso y pues no tan costoso. Eh, o sea, me gusta como servir a la gente en ese sentido. Para mí, digamos, la necesidad más grande que tiene un ser humano físicamente es el poder alimentarse físicamente, ¿no? Digamos, en esta situación en la que estamos, pues podemos prescindir de muchas cosas y de hecho, pues lo estamos haciendo. Pero el alimento, pues físico, no podemos prescindir de él porque, pues, vamos a tener unas consecuencias, pues, graves, ¿no? Entonces, me satisface mucho cuando hago un producto, pues lo hacemos con mi esposa, con nuestras propias manos, y que la persona lo consume y le gusta y calma su necesidad y muestra su satisfacción de que le gustó mucho el producto. Y me he centrado mucho en eso, pero poco, digamos, hemos hecho el esfuerzo con mi esposa de avanzar más allá, de crecer más allá. Entonces, a veces me confundo mucho con eso y me he quedado ahí, me he quedado estancado ahí. Entonces, pues no sé qué otro paso pues, de todos los que me ha estado acá debo, digamos, como hacer pues, para pasar a un segundo nivel. Pues Ujú. hay muchas cosas y todo eso. Bien, mira, Gustavo, usted utilizó una palabra que sé que la tiene y es la pasión. Yo tengo grabado en mi corazón el momento en que tú trajiste tu producto y lo compartiste a todos los que estábamos en una vez en una celebración, creo que fue el fin de año pasado, si no estoy mal. Eso fue maravilloso, Sí, sí, realmente. Ah, bueno, yo me acuerdo de sí, eso. claro que sí. Una repita de huevo. Sí, 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 sí. Eso estuvo espectacular y todavía me acuerdo. Muchas Delicioso. gracias. Muy bien. Entonces, mira, quiero leerte este parrafito de John Maxwell para afianzar eso. Alguien acá en el chat dijo, creo que el temor se convierte en la principal barrera para la determinación. Puede ser, realmente. Puede ser, sí. El temor paraliza. El temor es el obstáculo más grande. Creo que en la sesión pasada estuvimos viendo los famosos miedos. Y son muchos miedos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del que dirán, etcétera. Pero voy a leerte esta partecita para llenarte cada vez más de ánimo y de determinación. Dice así, ¿ha encontrado y empleado su pasión? Es decir, ¿ha hecho uso usted de su pasión? ¿Sabe lo que le gustaría hacer? ¿Sabe lo que usted le gustaría hacer? Cuando usted lo hace, marca la diferencia. ¿Por qué? Cuando encuentra su pasión, recibe el factor E. Y aquí hay una sumatoria de una E más E. Energía y excelencia. Es decir, Ok. no te importa cuánto te cueste hacerlo. Y lo haces de la mejor manera posible. Eso se llama el factor E más E. Energía y excelencia. Y aquí hay tres máximas de John Maxwell para ese tipo de personas que tienen el factor E. Nunca cumplirá su destino haciendo un trabajo que no le gusta. Haga lo que le gusta. Dos, la pasión le da ventaja sobre otros, porque una persona con pasión es mayor que 99 que solo tienen un interés. De esta sesión del día de hoy, revisen muy bien, por favor, la pasión, el propósito y el sueño. Y eso marca la determinación. Adelante, adelante, porque ustedes ya tienen la pasión y ustedes ya tienen la experiencia. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. Cuando tú nos hablas de sobrepase las creencias limitantes, ¿con qué herramientas lo hacemos? Uh-huh. Oye, esa es una pregunta fundamental y genial, porque esa es de las preguntas más profundas que podemos enfrentar en un coaching, en un coaching. En este caso estamos haciendo un coaching grupal, pero cuando comenzamos a trabajar de manera individual, comenzamos nosotros a examinar allá en el subconsciente de las personas cuáles son esas ideas limitantes. Voy a ponerles un ejemplo.
Los psicólogos tratan este asunto, ya esto ya de asunto ya profesional. Cuando las personas encuentran traumas o son víctimas de situaciones pasadas que se pudieron haber desarrollado en su infancia, en la relación con sus padres, en la relación con sus profesores o con cualquier persona que significa cierta autoridad sobre su vida. Cuando lanzan una afirmación, tú eres una persona que procrastina, tú eres una persona indisciplinada, tú eres una persona que no pone atención, a ti no te va a ir bien en la vida. O sea, esas cosas quedan guardadas allá en el subconsciente. Y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Vea, les voy a poner un ejemplo. Cuando uno comienza a examinarse a sí mismo, uno muchas veces les había comentado que con quien más habla es consigo mismo. Búsquense una persona que tenga cierto nivel de confidencialidad, que te conozca, una persona en la cual tú puedas confiar y que esa persona te comience a ayudar a identificar cuáles son esas creencias limitantes, esas creencias que te impiden tomar decisiones, crecer y avanzar. Esto es muy importante. El cónyuge es fundamental en esto. El cónyuge es fundamental para ayudarnos a salir de las creencias autolimitantes. Los amigos, una persona que sea realmente una persona, no para compararnos con ellos, que ahí es en donde Germán lo acaba de comentar, no para que nosotros nos volvamos como ellos, sino para que ellos nos ayuden a identificar cuáles son nuestras fallas, nuestros puntos débiles, que todos los tenemos. Ahora, Esperancita, ¿te acuerdas que les había dicho que comiencen a desarrollar ese listado de 100 ideas positivas sobre cada uno de nosotros, sobre tus cosas positivas? Eso les va a ayudar muchísimo a ir destruyendo todo pensamiento autolimitante, porque usted va a comenzar a entender cuáles son realmente sus puntos fuertes. Eso va a identificar realmente su potencial. Jaime, es que tengo una pregunta en cuanto a la parte donde dice que nos miremos al espejo. Casi todo lo hemos hablado de una valoración que nos debemos dar máxima, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto podemos llegar de pronto al caso contrario de sobrevalorar nuestro producto y nuestro servicio? Y hasta qué punto, si no nos comparamos con alguien que esté haciendo algo más, si no estamos solo mirándonos a nosotros mismos, podemos llegar a un nivel de calidad en cuanto a nuestro emprendimiento. Bueno, me gustaría que me precisaras con un ejemplo. ¿Me puedes ayudar con un ejemplo? Sí, por ejemplo, en la parte del espejo dice que depende nuestra autoestima en cuanto a nuestra empresa, a nuestros productos. Por ejemplo, nuestra empresa, nosotros hacemos las partes de manufactura en cuero, artesanías en cuero. Si yo no me comparo con el mercado, con la competencia o con el medio, pero yo tengo unos niveles altos. Sin embargo, yo digo, ¿hasta qué punto si yo miro solo mi empresa, mi autoemprendimiento, nuestra producción y no me llego a comparar, no llego a darle un valor absoluto o real a nuestros productos? Ah, ya. ¿Sí me hago entender? Sí. Ahora sí queda muy clara la pregunta. No, mira, no. Ojo que lo que estamos trabajando nosotros sobre las 15 leyes indispensables del crecimiento, esto se llama desarrollo personal. Entonces estamos hablando desde nuestro desarrollo personal, no estamos hablando ya del desarrollo de la empresa en sí misma o de los emprendimientos en sí mismos. Estamos hablando es ya de nosotros mismos como personas, como individuos. Eso es lo fundamental. Y estamos trabajando es con elevar la conciencia. Ya cuando estás hablando de un emprendimiento y estamos hablando ya particularmente de los negocios, eso que acabas de decir es fundamental. Y en estos momentos nosotros tenemos que mirar el mercado y tenemos que mirar realmente es cómo innovar en nuevos servicios que permitan realmente posicionar nuestros productos en unas nuevas condiciones de mercado. Podríamos decir que en este tipo de mercados que estamos desarrollando ahora, nos obliga a todos a actuar rápido. Esto es algo muy importante y actuar rápido a veces implica quebrar cosas. A veces uno tiene que tomar decisiones rápidas. Esta mañana yo estaba escuchando las noticias y veía
que muchas personas con el caso de las lavanderías que les habían autorizado las aperturas a partir de la próxima semana, ellos decían que tenían que entrar en unas inversiones para adecuación, porque había que atender al público por fuera, había que comenzar a, por ejemplo, en el caso de algunos restaurantes y algunos sitios de atención de comercio, ya tenía que comenzar a desarrollar una serie de nuevos elementos que ellos no habían considerado y que tienen que comenzar a hacer una inversión. Pero en estos momentos sí es necesario, y así como lo estás pensando, para aplicar a los emprendimientos. Eso sí es necesario y sí tenemos que estar examinando el entorno para eso. De verdad, muchas gracias. Hoy ha sido algo satisfactorio.